Saludos Wargamers and Players, bienvenidos a Miniature War, soy Menkop y aquí volvemos con el capítulo 3 y último de la caída de Cadia. Y bueno, ya sería esperar que salga el siguiente libro, que más o menos saldrá por mediados de febrero. Y bueno, ¿qué nos depara el tercer y último capítulo de la caída de Cadia? Pues ni más ni menos que la resolución a la batalla en Cadia, que no pintaba muy bien. Y en general ha de resolver algunas cuantas dudas que habían pasado durante estos acontecimientos. Y bueno, la verdad es que la historia ha estado muy interesante, muy variopinta, han caído ya héroes, puede que caigan más. Y el siguiente libro se desvela, la verdad es que con bastante interés, sobre todo ahora que sabemos que van a tratar sobre los Eldars. Y parece que al menos se van a unir, no lo sabemos, ya veremos dentro de más o menos medio mes o un mes aproximadamente. Porque igual que la caída de Cadia lo vamos a traer al canal y también os lo trae resumido, unboxing y por supuesto las partidas cuando lo tengamos listo, que estamos preparando un nuevo escenario de 40.000 para representar todas estas batallitas. Y bueno, a ver qué es lo que pasa. De momento vamos con el tercer capítulo y último de la caída de Cadia. Bueno, último capítulo de la caída de Cadia. Ponemos punto final a este primer libro. No se sabe cuántos son aún, pero me imagino que serán como mínimo serán 5. Y bueno, capítulo 3, el repicar de medianoche. Más o menos centradito y venga, vamos a ello. Y bueno, la ira de Abaddon. Aquí va a empezar a ponerse ya la cosa jodidilla, interesante. Bueno, este recuadro negro, antes que empiece con esto, nos cuenta de cómo se siente la Inquisidora. Catarín ya que está bastante asqueada porque cuando aparece aquí, traída por, recordemos, Zazrin, desde el Tesseracto, pues se encuentra de todo, ¿no? Y ella es una Inquisidora del Ordo Malleus y lo que ve ahí pues no le gusta nada. Total, que aparte de sentirse asqueada, luego pues se va en contra de Tazadín para atacarle. Por lo que le había hecho, ¿no? De haberla mantenido encerrada, intentar corromperla, ¿no? Como hizo con Valeria, que era una compañera de ella. La cuestión es que Trazin consigue convencerla con unas palabras muy fáciles. Le dices, tiene dos opciones, o me atacas a mí, o dejas que todo tu amado Imperium caiga y se desvanezca en el olvido, básicamente. Así que esto hace que la Inquisidora, pues, pase de Trazin y se centre en atacar las fuerzas de Abaddon. Y bueno, comenzamos aquí con un brutal choque cuerpo a cuerpo entre ambas fuerzas. Pero para Carente, que es el ultramarín que apareció desde el tercer acto, algo fallaba. Sabía que la batalla era en contra de traidores, pero su heráldica no le era familiar. Incluso el equipo de sus aliados era diferente, como más tosco, decía. Pero sí tenía una certeza, y es que los enemigos del Imperium se habían levantado y serían erradicados por el poder de Ultramar. Belisarius vuelve en sí. Recordemos que Belisarius estaba imbuido, ¿no? Todos sus sentidos están imbuidos en reprogramar el pilón con las órdenes que le había dado Trazin. Y la cuestión es que se da cuenta de que está esa batalla detrás de él. Y como el pilón ya está listo y lo único que tiene que hacer es preparar lo que son las nuevas órdenes, ¿no? La nueva programación que le ha metido, se percata y entonces pues se centra en la batalla. Empieza a combatir, empieza a meter toda la energía en las armas que él tiene y empieza a hacer bastante daño. Abaddon se da cuenta de lo que parece haber hecho Belisarius y teme que el Imperium se haya dado cuenta de su verdadero plan, ¿no? Que ya sabemos que el plan de Abaddon no fue las cruzadas para derrotar al Imperium, sino destruir todos esos pilones que contenían la disformidad. Y bueno, Abaddon duda sobre lo que tiene que hacer, porque Abaddon quería doblegar Cadia antes de enviarlos al olvido. Y la jerarquía, además de la flota negra, requería una muestra de fuerza, y los dioses oscuros se lo pidieron. El problema es que pensaba si eso era un error, ¿no? Porque Horus había fracasado en su gran plan por su fanfarronería y buscar batallas donde no era necesario. ¿Acaso él también había sucumbido al orgullo?
Viendo que la batalla de Cadia había llegado a un punto de inflexión, ordenó abrir un portal al Ilmaterium y de él aparecieron demonios sedientos de sangre. El último Contempor cae y la perspectiva de los ultramarines ya no somos halagüeñas. Un enorme demonio de Slanesh atacó a los Brastroyanos y los hace mierda. Belisarius aguanta, pero los Zion cayeron escupiendo sangre debido a la magia de Nurgle. Básicamente los poderes demoníacos empiezan a inundar la sala donde se encuentran y empiezan a hacer daño. Pero de repente un grito atronador suena por toda esa esa cueva con un Cadia resiste. Crit llega con lo que queda de la octava y los lobos espaciales y los Wulfen. Aún así, la Legión Negra aguantó. Son 10.000 años de odios lo que mueve a la Legión Negra y eso hace que su moral sea inquebrantable. Los ultramarines finalmente caen y la garra de Horus arrancó de cuajo el brazo de la espada de Carentes y la Darshinen lo parte a la mitad. Básicamente, Abaddon termina con Carentes a lo bestia. La caída de Carente envuelve de ira a las fuerzas del Imperium, pero estaba claro que esto no iba a servir de mucho. Abaddon no podía negar su orgullo, tenía que estrujar Cadia. Buscó a Creed en la batalla y ordena a sus demonios sangrientos atacar a la octava, con los exterminadores siguiéndoles, para que él pudiera acercarse a Creed y matarlo. Pero Celestina se abre y se lanza contra Abaddon, mientras su escolta, las Gemini y Superia, detenían y aniquilaban los demonios que intentaban pararla. La espada de Celestine, que es lo que ya nos va contando por aquí, la espada de Celestine choca contra la Drashinen, pero le queda claro que solo no iba a poder contra la fuerza de Abaddon. Pero Celestine no está sola. Recordemos que dos hermanas la apoyan, que son las dos señoritas estas que había resucitado. Y así comienza lo que es una batalla bastante épica, en la que Abaddon lucha contra Celestine, Eleanor y Genevieve en una única batalla. Él solo contra ellas tres. Aquí tenemos una foto que intenta plasmar, ¿no?, la batalla dentro de la cueva. Por aquí las hojas de la cueva. Aquí tenemos en la oscuridad a Thracin escondido. Tenemos tanques y, bueno, la blindada de Cadia. Las tropas de Belisarius aquí con él aquí. Las fuerzas bastroyanas. Las soronitas con Celestine. Los astartes de la ejiría de Horus. Los templarios negros. Y por aquí los lobos espaciales con los Wulfen. Y por supuesto, pues por todo este lado la Legión Negra con Abaddon de cara a Celestine. La verdad es que la figura de Abaddon deberían de renovarla, a ver si hay suerte y la renuevan. Bueno, pasamos paginita. Aquí tenemos una ilustración de fondo con las fuerzas de Abaddon. Y bueno, ¿qué nos encontramos aquí? Pues nada, pues nos cuenta que los nodos del Pidón ya estaban listos. El problema es que Belisarius piensa, ¿y si Thracin había mentido? Se pregunta, ¿no? Entonces, al ver al último de los ultramarines caer, Belisarius se centró de nuevo y dio la orden al pilón de ejecutar todos los parámetros que ya había programado. El pilón comienza a resonar, primero de forma inaudible, pero luego el sonido es tan estridente que superó incluso los ecos de batalla y muchos de los combatientes de ambos bandos caen, sangrando por la nariz y el oído. Supongo que la fuerza sónica que emite el propio pilón al encenderse a lo bestia, pues deja a cabo a todos los que tienen más cerca. La punta de todos los pilones de Cadia empiezan a emitir una luz negra y de ellos salen unos rayos que se concentran en un único rayo que es lanzado hacia el mismo ojo del terror y poco a poco el Ocularis Terribus empieza a cerrarse. El rayo impacta al ojo del terror, que proviene de los pilones, y hace que por alguna razón el ojo del terror comience a cerrarse sobre sí mismo. Aunque nadie se percató de las labores de Belisarius, sí notaron sus efectos. Los demonios, al empezar a cerrarse el ojo del terror, pierden el control y empezaron a desaparecer hacia el abismo del que habían nacido. Las máquinas poseídas quedaron inertes y los psíquicos perdieron el contacto con el Immaterium. Incluso Abaddon. Lo que pasa que como Abaddon hacía mucho tiempo que había cortado un poco el enlace con los dioses oscuros, pues no se vio tan afectado. Sin embargo, no todo fue positivo. La Legión de los Condenados se desvanece completamente, ya que están enlazadas al Immaterium, y por tanto como el Immaterium se está cerrando, o sea, el ojo de terror, el Immaterium se está desconectando debido
Al poder de los pilones, la Legión de los Condenados se desvanece, ya no puede mantenerse en el plano, ¿no?, en el que están. E incluso Celestine se debilita, apagándose con ella las esperanzas de la humanidad. Todo el poder de Celestine, conectada a lo que es la luz del emperador, se pierde por completo y Celestine cae. Y la fe que había mantenido Cadia se pierde con ello. Sin embargo, la Legión Negra no le importa la pérdida de las huestes demoníacas, porque para ellas la luz del falso emperador desaparece y eso les da más fuerza. Orben murió destripado por Bloodthirster, que cayó poco después despedazado por los Wulfen, que lo vengaron. Creed aguanta todavía con la octava y además con Bastroya, mientras Abaddon ahora tenía la ventaja. Celestine ya no era más que un cuerpo mortal, y mientras su escolta sufría ya por sobrevivir, un golpe seco la tira de rodillas. Creed contempla lo sucedido sabiendo que eso marcaría el final. Básicamente, Abaddon tiene Celestine a sus pies totalmente dominada, debido a que ha perdido todo su poder a causa de ese rayo de los pilones que ha debilitado o está cerrando el ojo del terror. Aquí tenemos una bonita ilustración de Abaddon. La verdad es que no sé si es nueva o vieja, pero la verdad aún así está bastante chula. Y bueno, ¿qué nos van contando ahora por aquí? Pues justo cuando Abaddon iba a asestar el golpe de gracia a Celestine, un ataque psíquico lo para. Y es que ya por fin Catarinja se ha unido a la batalla y directamente se ha ido por Abaddon. Abaddon consigue combatir el poder psíquico de la Inquisidora hasta que lo para. Aún así, esta aún tenía unas bajo la manga y se pone a disparar su volte de combinación sobre Abaddon. Aunque sus balas rebotan, con ello está intentando distraerlo. Aún así, Abaddon pasa de los disparos de la Inquisidora y retoma el combate contra Celestine, o más bien retoma lo que quería hacer, que es matarla finalmente. Pero esta vez, al darse la vuelta, se encuentra que mientras lo ha distraído la Inquisidora, la octava de Cadia ha cerrado filas y ha rodeado a Celestine para protegerla. Y aún así, docenas caen destripados por Abaddon, pero no consigue llegar hasta Celestine. Los pilones vuelven a brillar y Belisarius comprueba de que están funcionando y están rechazando la influencia del Ojo del Terror. El efecto de desconexión con el Immaterium afectaba más de lo que parecía. Los navegantes, por ejemplo, ya no podían encontrar las rutas en el Warp. La puerta Warp de Caria se paró. Incluso los escudos de la fortaleza Phalanx se habían desactivado, pues necesitan conexión Immaterium para funcionar. Básicamente nos estamos dando cuenta que gran parte de la tecnología y poder imperial se basa en el Immaterium y en la disformidad, aunque parezca increíble. Y a pesar de que están consiguiendo cerrar el Ojo del Terror y alejar de nuevo la disformidad, esto está afectando al poder del Imperium. Y puede que aquí esté la base de una de las razones por las que el Imperium siempre ha corrido todo ese maldito riesgo de corromperse, y por eso jamás ha podido rechazar realmente al caos, porque si toda su tecnología, todo su poder se basa en los poderes y fluctuaciones del Immaterium, era normal que eso estuviera pasando. Y bueno, la batalla continúa. Ambos bandos sabían que la victoria o la derrota la decidirían los campeones, en este caso Abaddon y Celestine. Los exterminadores de los Templarios Negros consiguen llegar a su líder y protegerlo, pero en contra, el onceava de Bastroya cae, finalmente. Al norte de esta batalla, tan cerrada, porque recordemos que todo esto está sucediendo en esa cueva, ¿no?, donde estaba Belisarius. Belisarius consigue rechazar al enemigo y se une junto con la Inquisidora y Creed a lo que quedaba de la octava a un ataque fuerte. Desde lejos, Thrasin sigue observando la batalla, no interviene. Mientras, además, se sigue preguntando si debía ser un ladrón. Se preguntaba qué trofeo conseguir de esa batalla. Había tantos premios de ser preservados y aún así prefirió esperar, porque sería seguramente más interesante robar algo del bando victorioso. Recordemos que Thrasin era un coleccionista, de hecho lo que ha lanzado ahí de ultramarines a la Inquisidora, todo eso formaba parte de su colección, y ahora se está preguntando si volver a ser un ladrón y secuestrar o optar por tomar a alguien de esa batalla, ¿no? Pero de momento se va a esperar. Ahora aquí pasamos al fin del desafío, donde ya nos acercamos al punto y final de lo que va a ocurrir con Cadia. Abaddon intenta matar nuevamente. A ver, voy a ver, perdón, si lo veo. Aunque no se ve mucho, ya sabéis que tengo que tener el borroso por tapa de copy, pero bueno, al menos que esté centradito. Abaddon intenta matar nuevamente a Creed, pero resulta herido por Celestine. A pesar de su sed de venganza, Abaddon se dio cuenta de que no tenía tiempo para estar haciendo esto y vio que las emisiones del Warp disminuían.
debido a los pilones, por lo que llamó a la retirada. Mientras se disponía a huir, Abaddon reconoció la proeza de los defensores de Cadia. Habían perdido, y aunque no lo sabían, pero también habían ganado. Ante la atónita mirada de los defensores, la Black Legion desaparece bajo un rayo azul. Creed sabía que Abaddon ya había decidido el destino de Cadia antes de poner un pie en él. Con esto, la Legión Negra se va, pero claro, resulta un poco raro que se vaya, tal como Creed piensa, algo más ha pensado Abaddon, porque esto parece que simplemente era una fanfarronada. Por puro orgullo simplemente bajó a atacar, porque ya podía haber resuelto este combate mucho antes. Trazin guarda el tercer acto al final, enfadado por no lograr añadir a Abaddon a su colección, y Belisarius pasa a comprobar el estado de los pilones. En general, todos funcionaban perfectamente, y el resto de las fuerzas, pues por primera vez, podían respirar un poco más profundo y descansar, ¿no? Después de una batalla tan incesante. En general, el caos se retira, los pocos que quedan en tierra son despedazados por los defensores y muchas naves de la flota negra se pierden o son destruidas debido a los efectos de los pilones que está causando en el Immaterium. Se intentan saltar a War, pero o se pierden o estallan. Sin embargo, en lo más profundo de la nube de escombros que antes era la Fortaleza Negra, unos Warsmiths, siguiendo las órdenes de Abaddon, logran activar el mayor de los fragmentos. Y poco a poco el fragmento se convierte en un proyectil que va destinado hacia el planeta Cadia. La Phalanx ve las intenciones y lanzan un ataque. Lograron destruir los propulsores que habían activado, pero ya era demasiado tarde. La gravedad de Cadia había agarrado completamente el fragmento y este cae hacia ella. Lo único que podían hacer ya desde la Phalanx era enviar una señal de aviso. Y como un terrible terremoto, la Fortaleza Negra impacta contra Cadia. Aquí tenemos una página bastante importante, ¿no? Y bastante esclarecedora. Aquí tenemos Cadia explotando, bueno, no explotando, pero sí sufriendo, ¿no? El embate de esa pieza de la Fortaleza Negra. Y lo que voy a hacer es leeros este fragmento de aquí. Lo iba a resumir, pero mejor lo leo porque es lo que ocurre dentro de Cadia. Y como es una parte bastante importante de lo que es el libro, ya que representa básicamente el nombre del libro, ¿no? La caída de Cadia, pues creo que mejor os lo voy a leer. Cadia se estremeció, empujada de su órbita ancestral por una fuerza inconmensurable. Los supervivientes de las fortalezas en ruinas de Cadia Tertius casi no tuvieron tiempo de gritar. Aquellos en el enorme punto de impacto perecieron primero, con un viento incandescente en sus oídos justo que separó la carne del hueso y redujo los huesos a cenizas. Los restos de la Fortaleza Negra impactaron, abriendo un cráter de cientos de kilómetros. Las montañas se convirtieron en polvo, los mares se evaporaron y las placas continentales temblaron despedazadas por unas fuerzas titánicas, de una magnitud desconocida desde que Cadia se enfrió por primera vez cuando aún era materia astral en el vacío galáctico. Estos temblores se extendieron y tanto tsunamis como aullantes vientos cargados de partículas fueron sus heraldos. Los bastiones costeros que habían sobrevivido a los bombardeos y asedios desaparecieron bajo la marea antinatural, arrancados de sus cimientos y arrastrados bajo los mares embravecidos. La isla de Ranstorm y sus campos de aterrizaje, arrasados por los obuses, desaparecieron totalmente bajo las olas. A miles de kilómetros, en el interior de Cadia Secundus, las duraderas torres de Karlsbarsk cayeron por fin aplastadas por las aguas del mar Caducades, cuando las descomunales olas rompieron. Bosques que ya eran viejos cuando la humanidad se asentó en Cadia por primera vez, ardieron en un instante. Las placas de la corteza del planeta se resquebrajaron, y surgió de las grietas la sangre hirviente del planeta. Volcanes a lo largo del tiempo dormido estallaron en las montañas Rosvar, y los ríos de lava consumieron todo su camino. Los grandes campos de Tirok, lugar de la ascensión de Creed, se partieron por la mitad, y desaparecieron bajo la magma, tragados por el dolor del mundo. En los campos de Elysion, a medio mundo de distancia del lugar de impacto, se oyó el rugir del viento, y se vio un oscuro torbellino de partículas que bloqueó el sol. Los más espabilados buscaron protección entre los pilones y las máquinas de guerra destruidas, pero los menos atentos perecieron hechos trizas por los huesos vaporizados de Cadia.
Las oraciones tanto de las soronitas como de los cultist se ahogaron en el último aliento del planeta y no las oyó ningún dios ni santo. En la caverna, la grieta del techo se ensanchó y los cascotes llovieron sobre las ensangrientadas tropas vencedoras de Crit. El viento cobró fuerza, lanzando tanques por los campos de pilones y aplastando a quienes habían buscado cobijo bajo estos. Los ancianos pilones perdieron al asidero en el suelo y cayeron como árboles petrificados. El rayo de luz oscura del campo de pilones parpadeó al caer los monolitos. La retirada del Immaterium se frenó y poco a poco se invirtió. La tormenta prosiguió durante minutos, que parecieron una eternidad, y luego se convirtió en vientos huracanados que soplaban sobre el mundo, cambiando para siempre. Cadia Tertius había desaparecido, arrasada por el fuego y ahogada bajo los mares ruidosos. La falla de Crian, azote de Cadia Tertius, desde la era de los conflictos se había roto una última y fatídica vez, y la corteza del planeta se había partido en dos. Cadia Primus estaba inundado, y sus cordilleras montañosas ahora eran un grupo de islas dispersas por un nuevo océano. Cadia Secundus estaba envuelto en llamas y sus placas continentales cedían a la presión de las placas vecinas, que la empujaban hacia abajo. Nada importaba, Cadia estaba muerta. Pero aún faltaba lo peor. Con las réplicas del impacto desgarrando la roca moribunda, más pilones cayeron sobre la tundra de polvo. No solo los campos de Elysion, sino también en lugares como Kasarn, Trosk y Borg. Según caían los pilones, la red nodal parpadeó temporalmente y al fin se apagó del todo. El rayo de luz oscura, la lanza de Kaul, clavada en el corazón del ojo del terror, tituló una vez más y murió. Un nuevo sonido se levantó sobre el aullido de los vientos. Era la risa oscura de los dioses a los que se les había denegado un premio durante demasiado tiempo. El vórtice carmesí del ojo del terror volvió a latir y creció hasta engullir Cadia. Bueno, pues aquí tenemos el fatídico final de Cadia. Al final, como veis, Abaddon cumple su misión. Su misión en principio era destruir los pilones, no conquistar Cadia. Y a pesar de que Thracyn había ayudado a Belisarius precisamente a combatir esa disformidad, ¿no? Ese error que se había dejado pasar durante milenios por los suyos, al final pues no ha servido de nada, porque con Cadia destruida y los pilones se van a la mierda y por tanto el ojo del terror puede campar a sus anchas y empezar a consumirlo todo. Pasamos página y veamos qué es lo que va ocurriendo. El ojo del terror, como ya he dicho, se va expandiendo y los mundos del sistema empiezan a ser engullidos por la disformidad. Aquí creo que aquellos que habéis seguido de cerca el fin de los tiempos de Warhammer Fantasy, creo que esto os va a sonar bastante, esta parte en la que los mundos se van consumiendo por la disformidad y tal. Y bueno, los demonios empiezan a aparecer, pero no son demonios normales. Estos están creados desde el poder más puro del caos y por lo tanto son muy agresivos. Si se puede decir que esto tiene algo positivo, al restablecerse el Immaterium, Celestine recobra sus poderes y entonces decide empezar a evacuar a todos los que pueda. Saca a todos los supervivientes que están en la zona de la cueva y empieza a recorrer los campos de Elysion, intentando evacuar todo lo que puede. Aquellos que todavía están vivos pues ven la luz de Celestine y como polillas pues se van acercando a ella para tratar de evacuar. Crit entra en shock al ver lo que ha ocurrido con Cadia y como este está en trance, la Inquisidora decide tomar el mando. Y como ella sabe que a Cadia le queda nada, porque lo va a terminar, aunque ha soportado el embate a lo bestia de la Fortaleza Negra, Cadia va a terminar siendo engullida por la disformidad o el Immaterium. Entonces decide dar orden de evacuación planetaria. La orden llega a todas las partes que aún quedan, más que pueden huirla más bien del planeta, y empieza la evacuación, ¿no? Lo que llaman el gran éxodo de Cadia. El problema es que no todos se salvan. Algunos caen por fallos en las naves porque ya no estaban muy bien. Otras naves de evacuación caen por el ataque de los demonios. Y encima otra parte empieza a ser consumida por el Immaterium porque ya se está tragando Cadia. Aparte, encima, el terror empieza a apoderarse de la gente. Las fuerzas de la Guardia Imperial disparan contra la turba para intentar calmarlas. Esto provoca más disturbios, entonces se lía una. Entonces al final evacúan pues muy poquitos, ¿no? Muy poquitos logran evacuar de todo esto.
Poco a poco los demonios se acercaban más a Celestine y a los supervivientes que la acompañaban. Entonces Creed se repone del shock y decide que junto con su unidad, la octava de Cadia, van a permanecer en el planeta hasta el último hombre, no van a huir. Con esto buscan darle a Celestine la posibilidad de poder evacuar con el resto de gente. Entonces aquí es donde ya vamos a ver el fin de Creed, porque cuando las Solonitas y los Templarios Negros, que fueron los últimos en partir, ya están entrando a la nave y empiezan a despegar, justo antes, en el último momento, la Inquisidora escucha un último grito desgarrador por los horrores de la guerra que dice: Cadia resiste. En ese mismo momento Creed cae bajo las legiones de demonios. Y ahí se va otro de los grandes del Imperium. Y me imagino que pasará como con la figura de Krell. Estos dos personajes del Astra Militanum pues terminará quitándolo en Workshop. Pues la política que llevó con el fin de los tiempos de Fantasy. No me extrañará nada que lo hago con esta, porque está haciendo un reseteo brutal del lore. Como veis, está empezando a matar personajes importantes y está empezando a destruir mundos. Entonces esto va a ser más o menos un cambio de lore interesante, pero va a ser un cambio de lore bastante radical al estilo de End of Time de Warhammer Fantasy. Pero bueno, eso ya lo dejaremos para otro vídeo, así que seguimos con el resumen y en las fauces de la tormenta. Y aquí pues básicamente nos cuenta que una reducida flota escapa con el destino hacia los bordes del sistema a velocidad normal porque no pueden usar el warp. Está demasiado inestable y sería muy peligroso usarlo. Mientras el ojo del terror sigue expandiéndose más allá de sus límites porque ya no tiene nada que lo contenga. Al final resulta que efectivamente los pilones de Cadia eran los últimos y una vez destruidos todo empieza a ser consumido por el caos. Ya no tiene límites para llevársela a la galaxia por delante. Y bueno, al final solo 3 millones de almas consiguen escapar de los 850 millones que vivían en Cadia. A la cabeza del convoy se posiciona la fortaleza Phalanx, manteniendo los cruceros de la Legión Negra al margen, mientras el grueso del convoy de las tropas que son naves de transporte se mantiene en el medio y Belisarius y sus naves de combate se mantienen en retaguardia. Hay que indicar que la nave insignia de Belisarius es donde va Celestine, donde va la Inquisidora, donde van los Templarios Negros y va él. Ellos se han metido en esa última nave, en su nave principal, y están en retaguardia. En las horas posteriores, unas cuantas naves del convoy sucumben a los ataques de la flota o en algún acto de terror intenta saltar al warp cayendo en las manos de Slanech. 112 horas más tarde, Cadia es finalmente consumida por el Irmaterium y lo poco que queda del vapuleado convoy llega hasta la órbita de Classius. Garadon es avisado de que el warp está lo suficientemente estable como para intentar hacer un salto warp, así que da la orden a la flota de realizar el salto. Entonces ocurre algo. La flota negra ataca usando en vanguardia las 10 naves más poderosas junto al espíritu vengativo, que es la nave insignia de Abaddon. Estos además van directamente a por las naves del Adeptus Mechanicus que se encuentran en retaguardia porque sabían que ahí estaba Belisarius, estaba Celestine, entonces van a saco por ellos. El convoy empieza a saltar al warp sin saber el destino que le esperaba y Garadon da un ataque de ira porque desgraciadamente él ya había dado la orden a la Phalanx de que saltara al warp. No podían detener la orden de warpeo, ya era imposible, así que la Phalanx salta al warp y deja tirada a la flota de Belisarius, que está a merced de la flota de Abaddon. Belisarius no podía permitir que su preciada carga fuera destruida, así que puso a rumbo con su nave en un intento de evadirse, mientras que las otras naves pues iban a cubrirle la retirada. Uno a uno los cruceros de la Adeptus Mechanicus caen, la nave de Belisarius termina siendo alcanzada y dañada. Esto obliga a tomar órbita en Classius y tratan de bajar con naves de transportes mientras usan la nave insignia como escudo ante los ataques de Abaddon. Lo bueno es que lo consiguen y terminan las naves de transporte con Celestine, las Solonitas, Belisarius, los Templarios, consiguen meterse en las tormentas de nieve que hay en el planeta y evitan que Abaddon los encuentre. Ahí ya pasamos a lo que serían las etapas finales del libro. Bueno, del libro.
de los capítulos, que sería a partir de aquí. Se me ha olvidado pasar página. O sea, todo eso que os he contado sería desde aquí, aquí y aquí. Entonces ahora tocaría aquí, las nieves de Glacius. En el planeta, las ventiscas ayudan a que durante horas pues, los supervivientes no sean detectados por las tropas de Abaddon. Aún así, él envía una y otra vez exploradores a ver si los encuentran. Pero finalmente la ventisca cesa y empiezan a caer Helldrake sobre ellos. Y ahí es cuando empiezan a morir supervivientes a saco otra vez. Durante horas los ataques no paran y por más que siguen y siguen y siguen, no los logran derrotar. Es más, llegan más. O sea, básicamente los Templarios Negros, las Oronitas, los pocos supervivientes que quedan, lo que queda del Adeptus Mechanicus y Celestine, se encuentran, digamos, siguiendo una ruta, un camino, y mientras están luchando contra las tropas del caos, contra los Templarios, contra la Legión Negra, pero por mucho que los matan, llegan más y más, lo que hace es que entran en una guerra de desgaste. La cuestión, y aquí ya llegamos a la última página, al final del capítulo, es que aún así ellos siguen a Celestine. Celestine, por alguna razón, va todo el rato en vanguardia, como si supiera hacia dónde tiene que ir, como si estuviera siendo guiada. Y en todo momento, pues digamos que van tratando de seguir el ritmo de Celestine por las montañas. Algunos de los Templarios Negros se quedan atrás para guardar el paso. No todos, pero sí algunos. Y los ataques pues se siguen sucediendo. Y con cada ataque, más de ellos caen. Finalmente, Abaddon llega y cae con fuerza sobre ellos, algo que ya fue demasiado para las pocas fuerzas que les quedaban, y la derrota del grupo al final está a las puertas. Pero, de repente, y sin percatarse de cómo y cuándo habían llegado, fuerza de combates Eldars de diferentes mundos astronaves atacaron las fuerzas de Abaddon. La Legión Negra retrocedió ante el súbito ataque de los Eldars. Se habían preparado las tropas de Abaddon para luchar contra un enemigo que estaba roto y agotado, pero se toparon con unas fuerzas de asalto de Urzue, brujas de Comunrag, guerreros de Bieltan y Eldars de muchos mundos astronave. Abaddon se lanzó a la refriega gritando a sus guerreros que lo siguieran, y los que lo hicieron murieron. 2 veces trató Abaddon de atacar y 2 veces falló. Y mientras, los cansados supervivientes de Cadia fueron evacuados por los Eldars a través de un gran portal telaraña. Cadia se había perdido, pero la guerra continúa. Así termina el capítulo 3 de la caída de Cadia. Este es ese momento, en esta pedazo de ilustración, en la que vemos a la Inquisidora, un Black Legion muerto, Templarios Negros, Belisarius, un personaje desconocido Eldar, bueno, ya sabemos quién es, porque lo han desvelado, Celestine, y de fondo el portal telaraña por el que serán evacuados. Aquí tenemos un recuadro que os voy a leer, es el último recuadro que hay, porque ya aquí esto se acabó. De hecho, aquí lo que tenemos es una fotografía pues, de la representación con las miniaturas de ese momento exacto, ¿no? Y bueno, voy a leeros esto, que básicamente dice lo siguiente. Cuando Kaul llegó a lo alto del pico y miró a la hueste que se reunía bajo él, varias subrutinas recuperaron los datos almacenados, comparando las extrañas formas de las armaduras de los senos con informes recuperados de 1 millón de conflictos. Un racimo de datos recuperados del Port Damesus confirmó la presencia del notorio brujo de las runas, Eldrad Ulthran, pero el análisis no reveló ninguna conclusión firme sobre los otros. Tampoco era extraño, los Eldars eran inconstantes, tan cambiantes como la arena, y mudaban de personalidad tan libremente como cambiaban de máscara. Lo que sorprendió a Kaul fue la extraña naturaleza del grupo de Seno. No pudo encontrar ningún informe anterior en el que tantas y tan dispares culturas Eldars lucharan juntas como en esta ocasión. Las dos figuras del centro de la hueste eran el mayor enigma. Una mujer ataviada con un elaborado vestido parecía dirigir los avances, moviéndose con una calmada autoridad entre la locura de tormenta de colores. Junto a ella, un guerrero con armadura carmesí recordaba tanto a los guerreros de la senda de los Craftworld como a la de los piratas Common-Ritas. Kaul no encontró ningún informe ni registro de este diseño, ni siquiera en los archivos más profundos. Con un parpadeo de luz, una figura familiar apareció junto a Kaul, y los patrones de su máscara bailaban como la luz. Cruzabelo. ¿Qué es esto?, preguntó Cal. ¿Dónde nos lleváis? A la luz de un nuevo amanecer,
La Chadusir inclinó la cabeza como si le extrañase la pregunta. A no ser que prefiráis quedaros en la oscuridad. Haciendo un esfuerzo, Kaul ignoró lo que esperaba fuese un intento de broma. El saqueador tiene una gran nave en órbita, no podéis aguantar mucho tiempo. No tenemos que hacerlo. Los dibujos de la máscara de Cruzabelo danzaron con una nueva luz. El fin ha pasado. Es el momento de un nuevo comienzo. Hemos de negociar si tenéis el valor para ello. La Chadusir extendió su grácil mano hacia la oeste. Kaul siguió hacia el futuro sin el menor atisbo de duda. Este es el punto final al tercer capítulo y a la historia que narra este libro. Y bueno, qué pensar, como veis, esto es muy familiar porque más o menos ocurre lo mismo en Fantasy. Recordemos que los elfos de Fantasy, elfos silvanos, altos elfos y elfos oscuros, también se alían, terminan aliados dejando sus diferencias aparte y se alían en una sola hueste para combatir a las hordas del caos. Y aquí parece que más o menos está ocurriendo en cierta... La historia está muy bien, repite patrones de la historia del fin de los tiempos de Warhammer Fantasy, pero en general parece que tiene más o menos un objetivo común, ¿no? Y es que el caos consigue sus objetivos y empieza a consumirlo todo. Lo que pasa que en este caso no es un planeta, no, nada más, sino que es toda una galaxia. Entonces aquí entran muchos más patrones en juego. Veremos lo que pasa. Sabemos ya que el siguiente libro tiene una sorpresa, que ya la narraré más adelante, ya cuando salga el libro, que puede que haga inclinarse la balanza. Ya veremos lo que ha pensado Game Workshop. Poco a poco parece entrever que efectivamente este fin de los tiempos de Warhammer 40k va a ser un cambio radical de lore. Esperemos que esta vez esté mejor llevado, que no sea un todo queda destruido y fragmentado en diferentes cosas que siempre luchan entre sí, sino que cree un lore más elaborado, que dé más juego a... no solo a que se mantengan las facciones y los ejércitos actuales, sino a meter nuevos, ¿no? O a retraer antiguos. Pero bueno, todo queda en mano de Game Workshop. La verdad que la historia del primer libro está de putísima madre. A mí me ha gustado bastante. Los de Fantasy también eran muy buenas, a pesar del destrozo que hacían. En este están haciendo bastante destrozo, aunque de momento no tan exagerado, a pesar de la muerte de Krell y Crit, que sería lo más destacable. Bueno, lo más destacable también la de ese líder de los Space Wolf, pero de momento, y alguno que otro del resto de los capítulos, pero en general no se ve muy serio. Bueno, podríamos considerar serio que los capítulos Astartes acaban de perder quizás el 70-80% de su fuerza efectiva en Cadia con el ataque de Abaddon. Así que bueno, veremos qué pasa en el segundo libro. Os emplazo a ello, por supuesto lo vamos a traer al canal. Recordad que nos llegará un poquito más tarde porque estamos bastante lejos y nos tardará una semana más en llegar. Pero bueno, cuando lo tengamos, ya sabéis, unboxing del triunvirato nuevo que saldrá del libro, comentaremos las impresiones del libro y de ahí pues pasaremos a narraros como aquí la historia que nos cuenten en los capítulos de narrativa que traiga el libro. Y ya más adelante, cuando tengamos preparada la nueva mesa de juego para 40.000, pues os traeremos la representación de las batallas que aquí se encuentran de manera más recortada, más tipo Guild Team, pero aún así os las traeremos al canal. Y bueno, espero que os haya gustado esta narrativa de Vazaron Stream, la caída de Cadia, de su lore. Darle a like si ha sido así, pues recordar que el like ayuda mucho al canal porque hace que los vídeos lleguen a más wargamers y players. Muchas gracias a todos los que os estáis suscribiendo, a los que nos estáis apoyando y dando vuestros consejos y demás. Ayuda sobre todo y principalmente a mejorar el canal en todo lo posible. Y nada, no hay mucho más que decir. Hasta la próxima.